Muy buenas tardes para todos, docente Edwin Sosa y compañeros de Ciencias de la Información. Octavo semestre. Este video lo estamos realizando con el ánimo de darle continuidad a la asignatura Tablas de Retención Documental. Precisamente es para explicar el proceso que conlleva la elaboración y la aprobación de una tabla de retención documental dentro del proceso archivístico de una institución. Sin más preámbulos, quiero decir que desde mi óptica lo concibo en tres procesos. El primero, el proceso legal; segundo, el proceso normalizado; y el tercero, la aplicación administrativa dentro de la entidad o la institución. Si bien es cierto que la elaboración de una tabla de retención documental viene regulada por un acuerdo que es el 039 del 2002 del Archivo General de la Nación, no es simplemente coger el formato, traerlo a la institución y empezar aleatoria y arbitrariamente a condensar o a llenar esta tabla con los datos que tenga la institución sin haber hecho un proceso normalizado. Cuando yo digo normalizado me refiero a todo el marco jurídico, legal, a los acuerdos, a los decretos, a las resoluciones que rigen todos estos procesos. Pero entonces, para hacer un recuento un poquito más histórico de lo que es una tabla de retención documental, empecemos por el año 1989, que es cuando se crea el Archivo General de la Nación a partir de la Ley 80. Posteriormente, en el año 1997, se crea el Ministerio de Cultura a través de la Ley 397 de este mismo año. Es decir, teníamos un Archivo General de la Nación, se consolidó mediante una ley, llega la Constitución de 1991 y le da mayor vigencia en cuanto a pluralidad y en cuanto a acceso de documentos, y entra a cumplir una función pública. Y no es hasta el año inmediatamente anterior, 1992, que cumple su verdadera función como institución pública. Y está, en ese momento, en el 91-92, está inscrito al Ministerio de Gobierno. Ya en el año 1997 queda inscrito al Ministerio de Cultura. Llega el año 2000 y debido a la necesidad de regular los procesos archivísticos como tal, porque ya contábamos con un archivo, ya contábamos con una constitución supremamente generosa en este tema de los archivos, pero entonces necesitábamos algo que le diera vía libre al Archivo General de la Nación y a las instituciones públicas para entrar a fortalecer sus procesos. Es ahí cuando el Congreso expide mediante decreto la Ley 594, que es la Ley General de Archivos. Posteriormente, en el 2002, el Archivo General de la Nación emite el Acuerdo 039, que es el que me viene a regular la elaboración, estructuración de la parte de la tabla de retención documental, que viene normalizada por un formato que ellos establecen en este mismo documento. En el año 2008 emiten la Ley 1185, que es la Ley de Patrimonio, y esa Ley de Patrimonio me viene a cobijar el archivo, los museos, las bibliotecas, y viene a fortalecer todos estos procesos. Paralelo, 2 años después, sale la Ley de Bibliotecas Públicas, y con esto se fortalece aún más la parte documental del país. Esto en términos legales, en términos jurídicos y en lo que sopesa un archivo. Ahorita pasamos al proceso como tal de las tablas de retención documental. Estos procesos en Colombia para instituciones públicas vienen normalizados por la ISO 9001-2008, que es la norma técnica de la gestión pública en Colombia. ¿Qué busca esta norma? Racionalizar los documentos que se produzcan dentro de la institución, es decir, no producir documentos arbitrariamente y sin ninguna necesidad, sino determinar mediante un formato cuáles son los documentos que cada dependencia utiliza. 2. Economizar. ¿Qué vamos a economizar? Tiempo, dinero, recurso humano e infraestructura. Porque los archivos en muchas instituciones, antes de que tengan un programa de gestión documental, son un desastre, son un estorbo y son unos cuartos gigantescos donde hay cualquier cantidad de información, pero nadie sabe cómo encontrar nada. Entonces, estos dos puntos son fundamentales. Tercero, regular las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Una transferencia es lo que determina cuándo
de un archivo de gestión pasa un documento a un archivo central y cuando del archivo central se elimina o se dispone para su conservación en medio magnético o en medio físico o, si en ambas, en un archivo histórico. 4. Controlar el acceso. ¿A qué? A este tipo de documentos. Si bien es cierto que la Constitución, la Ley 594, el Código de lo Contencioso y lo Administrativo permiten a todos los ciudadanos conocer de un archivo público, óigame, de un archivo público cualquier tipo de información sin importar la temática o el contenido que tengan, o sea, están y estamos facultados para acceder y en el momento en que nosotros estemos detrás del escritorio vamos a tener que entregar esa información sin ningún tipo de reparo y de problema. Llegamos a la parte administrativa de las tablas de retención documental. Ahí entro a definir qué es una tabla de retención documental. Una tabla de retención documental es un formato, es un listado donde yo consigno las series de las unidades documentales para regular su uso y su estancia en cada archivo. ¿Cómo lo hago? Primero, hago una encuesta en la institución, todos los administrativos, dependencia por dependencia y documento por documento. Vamos a mirar qué tenemos, qué contienen y qué similitudes hay en ambos casos para evitar ambigüedad. Entonces, ¿qué es una dependencia? Una dependencia me va a generar una serie. ¿Qué me va a generar un documento? Una subserie. Es decir, yo tengo la dependencia, vamos a decir que yo tengo la dependencia acá donde estamos en esta institución educativa, que yo tengo la dependencia, rectoría, esa es una serie. Vamos a decir qué documentos utiliza la rectoría, qué documentos se expiden. Vamos a decir que utiliza memorandos, convocatorias, circulares, notificaciones. Entonces ahí voy apareciendo la subserie y la voy organizando. Una subserie es una carpetica que me pertenecen a una serie, pero que guarda una diferencia documental, o sea, una diferencia en la tipología, porque yo no puedo hablar de una misma serie si tengo un acta, si tengo una circular o si tengo una resolución, son completamente diferentes. Esa es la encuesta, empiezo a tabular esa encuesta y determino cuántas dependencias hay, o sea, cuántas series y cuántas subseries tengo, porque el fondo es uno, la institución, que en estos momentos muchas instituciones son un fondo acumulado. Un fondo acumulado es donde los documentos están dispuestos arbitrariamente sin ningún proceso técnico que los regule. Ahora, ¿qué hago yo cuando tabulo esa encuesta? Listo, ya tengo la parte documental de la institución y empiezo a generar un organigrama de la misma. Paso a algo muy importante que es la información legal. Es decir, vuelvo y retomo el marco jurídico que acabo de citar, partiendo desde la Ley 594 del 2000 a la fecha, tomando en cuenta los acuerdos, si estamos hablando de tablas de retención documental, obviamente. ¿Qué me regula esa tabla de retención? ¿Cómo me lo regula y cómo la puedo aplicar en mi institución sin incurrir en inconsistencias a la norma? Entonces, retomo la información legal. Acto seguido, la memoria institucional, yo la debo y la tengo que recuperar para conservar la tradición de la institución, la memoria. Eso es un legado cultural, eso es un legado histórico que viene a fortalecer no solamente el proceso institucional, sino que me viene a nutrir toda la historia en conjunto que genera un municipio, una institución, una entidad, incluso una persona. Listo, pasamos, tenemos toda esta información. Toda, tenemos acá amontonada, tenemos 4, 5, 6 carpetas con información que hemos levantado. Ahora, ¿qué hacemos? Elaboramos la propuesta metodológica para la elaboración de la tabla de retención documental. Listo, nos sentamos, el comité de archivo y las personas, un comité interdisciplinario que haga parte del proceso, del programa de gestión de gestión documental, porque si estamos haciendo eso, estamos en un programa de gestión documental. ¿Qué estamos buscando? Algo muy importante. ¿Qué estamos buscando con el programa de gestión documental? Una certificación en calidad. O sea, la primera me conduce a la segunda, pero ambas traen inmersas dentro del proceso archivístico que maneja la tabla de retención documental. Entonces, ¿qué hago yo? Presento la propuesta metodológica al comité de archivo, ¿cierto? La elaboro, la presento. ¿Qué hace el comité de archivo? Pues toma esta propuesta, la estudia y miran qué baches pueda tener dentro del organigrama, o sea, comparado con el organigrama, qué baches pueda tener,
y empiezan a hacer una revisión minuciosa, y lo digo minuciosa porque yo hice parte de la certificación de calidad del municipio de Génova en el año 2011, y la elaboración de la propuesta como tal, y hablando ya en términos particulares de la tabla de retención documental, fue algo muy estricto y fue algo que demoró muchísimo tiempo, porque era volver a revisar esa propuesta paso por paso, dependencia por dependencia, para determinar que lo que estuviera en la propuesta era lo que en realidad tenía la institución, para evitar dos cosas: primero, que se repitiera información, y segundo, lo que ya les decía, los baches, evitar que dejáramos algo por fuera. Listo, presentamos la propuesta al comité de archivo, el comité de archivo se reúne, la prueba. ¿Cómo la prueba? Mediante un acta que el comité de archivo emite, donde la prueba o la desaprueba y hace las observaciones pertinentes. Si la aprueba, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos con esto? Lo remitimos al Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque el Archivo General de la Nación es el único facultado por la ley para determinar qué procesos archivísticos y documentales en el país cumplen la norma. Es decir, el comité de archivos se encarga de su parte institucional, pero a la vez está sujeto a la normativa del Archivo General de la Nación, y el Archivo General de la Nación es el que regula todo este tema de los procesos archivísticos en Colombia. Ahora bien, cuando estamos elaborando, cuando nos elaboran, se presenta y se aprueba la tabla de retención documental, empezamos a pasar todas esas dependencias con un código que viene a ser la serie, enseguida la subserie, lo que maneja esa dependencia, cada dependencia, y empezamos a determinar qué tipo de documento es. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo: rectoría, serie 01, actas, rectoría 01.01, listo, esa es la serie y la subserie para las actas. Pero no son solamente un acta, hay actas de reuniones, hay actas de entrega, hay actas de evaluación. Entonces ahí empiezo yo a determinar por serie, listo, es un acta, qué tipo de acta, y empiezo a determinar cuánto tiempo van a estar esas actas. Ahorita sabían, estos datos dentro de la tabla de retención documental tienen que quedar condensados, escritos de forma sencilla, clara, precisa y atendiendo a la norma. ¿Cuántos años se me va a quedar ese documento en el archivo de gestión, en el archivo central, y cuánto se me va a demorar para llegar al archivo histórico, o si en ese proceso de evaluación documental, que ya eso es algo de valoración, si pasa al archivo histórico o si lo eliminamos? Y si pasa al archivo histórico, ¿cómo pasa? ¿En físico, medio digital, o si pasa en ambas? Porque sucede que hay documentos que se deben conservar. Por llamar a un documento cualquiera en este momento como ejemplo, y es el acta de fundación del municipio de Génova. El acta de fundación del municipio de Génova es un documento que se conserva en físico y se conserva en digital. Es decir, hay que conservarlo en ambos formatos. Aparte de eso, se le puede sacar una copia y se conserva como copia de seguridad. Entonces miren la importancia que cobra para la administración pública y para la administración privada, y hablando de términos administrativos de las instituciones, los procesos documentales. Anteriormente concebíamos los procesos documentales como algo que estaba de por demás, pero dado el impacto que generó ese pensamiento con respecto a esos procesos, encontramos gran cantidad de documentos almacenados, expedidos y construidos sin ningún fin. Es por ello que Colombia, y hablando en términos ya más locales, el departamento del Quindío y el municipio de Génova le ha apostado mucho a eso desde el año 2011. Incluso la institución educativa, Instituto Génova, aquí en el municipio, tuvo el año pasado en la sede un curso a través del SENA de archivística, y estos muchachos, en acompañamiento obviamente con los profesores del SENA, que eran los encargados de dictar las clases, elaboraron un manual de calidad para la institución que se construyó y se aplicó, y ahorita los documentos todos son normalizados bajo un formato.
no es algo supremamente extenso ni muy complejo para el colegio, pero es algo que ya se empezó y ya empezó a funcionar. ¿Cuál es el paso a seguir? Buscar una certificación en calidad. ¿Cómo? Mediante un programa de gestión documental regulado por una norma técnica y certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Bueno, muchísimas gracias por su atención.